pues mataron a otro periodista. En este que ha sido el sexenio en donde más periodistas han muerto en la historia de México. En este que ha sido el peor sexenio para los periodistas y en el que el presidente de López Obrador es una amenaza para la libertad de expresión. ¿Qué sucedió? Bueno, pues en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, asesinaron a Antonio de la Cruz. Ya son 12 periodistas asesinados nada más este año. Y encima en su cuenta de Twitter, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, que no da una en nada, a las 11:38 de la mañana, pues ponía su clásico tweet que ya repitió este año 22 veces por los 2 periodistas asesinados. No va a haber impunidad, nuestra solidaridad con la prensa, ¿no? Pero puso incluso que la hija del periodista había sido asesinada también. Puso textualmente, hoy en Tamaulipas asesinaron al reportero Antonio de la Cruz del Diario Expreso de Ciudad Victoria. El profesional fue atacado con su familia. Su hija falleció y su esposa está herida. No debemos permitir más ataques a periodistas ni activistas. Estos crímenes no van a quedar impunes. Y entonces sale después el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y dice, hago del conocimiento público que la hija del periodista no ha fallecido. Los médicos están haciendo una labor esmerada para salvarle la vida. Nuestras acciones y pensamientos están con ella y con su familia. Esto en aclaración a lo que posteó el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas. Eso puso el gobernador, el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Y luego, el propio vocero de López Obrador corrigió. El periodista tamaulipeco Antonio de la Cruz fue asesinado. Su hija está grave y su esposa ilesa. O sea, él originalmente había dicho que habían muerto papá e hija y que la esposa estaba gravemente herida. Corrige y dice no. El periodista tamaulipeco fue asesinado, su hija está grave, su esposa está ilesa. Nuestro más sentido pésame a la familia y sus compañeros de trabajo. Ni eso. Ni eso. Vamos con Norberto Lacarrier, quien está en Tamaulipas. Adelante, Norberto. Gracias, Carlos. Les informo que Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso de Ciudad Victoria, sí esta madrugada fue asesinado a balazos en un ataque en el que su hija de 23 años resultó lesionada y hospitalizada. Y como lo acabas de comentar y se ha referido, está muy grave. Y sí, hay esfuerzos que los médicos están realizando para salvarle la vida, dada la gravedad de una de sus lesiones. Carlos, según los datos preliminares, de la Cruz y su familia fueron sorprendidos por gente armada afuera de su domicilio, que se localiza en la parte trasera del Centro de Ejecución de Sanciones y de Sedes, la cárcel, que está en Ciudad Victoria. Esto en el fraccionamiento Puerta de Tamatán. Hasta el momento se desconoce la identidad del o los asesinos, y mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió ya la investigación correspondiente, el grupo editorial Expreso La Razón y la comunidad periodística y uno que otro político, Carlos, han exigido a las autoridades que se haga justicia por este homicidio y que ese crimen no sea uno más, que quede en la impunidad. Y sí, Carlos, como lo has comentado, con este asesinato suman 12 los periodistas ejecutados en lo que va del 2022. Carlos, es mi reporte. Oye, Norberto, platícanos un poco de este colega, si es que tienes datos de él. ¿Tú lo conocías? ¿Era conocido ahí, como en el gremio que se dice de él, de este medio de comunicación? Si tienes algún poco de contexto. Mira, Carlos, leía yo sus reportes desde hace ya algunos años. Él tenía más o menos 20 años trabajando en el medio periodístico. Él era de un lugar del centro de Tamaulipas, pero se había asentado en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Él era un compañero como muchos de nosotros que realizamos nuestro trabajo, que cuando tenemos que hacer alguna crítica la hacemos, pero no era una persona conflictiva, hasta donde me toca a mí verlo o haber sabido. Una persona, un padre de familia, que realizaba su trabajo y nada más. ¿No se sabe qué hay detrás de este asesinato? No se sabe nada, Carlos. Hasta el momento no se ha ni siquiera especulado algo. Realmente eso consternó justamente porque se le tenía como un compañero bastante tranquilo. Por esa razón, a muchos nos ha sorprendido, este tipo de acción. Pues sí, me lo puedo imaginar. Norberto, muchas gracias por estos minutos para W Radio. Sí, Carlos. A ver, lo del país y la violencia, pues la violencia está fuera de control en este país. Ayer le contamos de una balacera en medio de niños en un centro de vacunación COVID en Puebla. Sí, donde niños estaban esperando su primera dosis. Un ataque que dejó 4 personas heridas, 2 de ellas menores de edad. Y entonces,
pues se cerraron las vacunaciones en ese centro de salud, que está en la colonia Francisco y Madero. Ya no va a funcionar. Y entonces la cambiaron al centro de salud con servicios ampliados en las juntas auxiliares La Libertad y Romero Vargas de 8 a 4 de la tarde hoy y mañana. Nos decía nuestro colega corresponsal allá en Puebla, pues para cuando llegó la Guardia Nacional, para cuando llegaron las autoridades, pues ya había sido la balacera, ya se había ido. Es decir, no había ninguna vigilancia. ¿Qué cosa? El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, se refirió a que ya basta de tantos balazos, que lo que México necesita es paz y tranquilidad, coordinación de las autoridades. Condenó los hechos ocurridos en Puebla por esta balacera en un centro de vacunación de niños. Luego en Markelia, Guerrero, militares, policías estatales, policías municipales y guardias nacionales repelieron una agresión por parte de la policía comunitaria. Una persona resultó herida y 7 más fueron detenidas. Se confirmó que las fuerzas militares confiscaron armas a los civiles. En Cuautla, Morelos, una joven de 14 años de edad fue encontrada muerta en un motel. El cuerpo corresponde a Kimberly, de 14 años de edad, a quienes sus familiares la vieron el sábado pasado por última vez y la encontraron en una habitación bajo una cobija con signos de violencia. La familia había señalado que la chava fue a una cafetería para conocer a un hombre con el que se mensajeaba a través de las redes sociales. Esta mañana el presidente no se refirió a estos hechos, pero sí exigió respuesta a las autoridades de Chihuahua, que son del PAN, por el asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas ahí en la Sierra Tarahumara hace unos días. Esto último de los asesinatos de los sacerdotes en Chihuahua merece una explicación de las autoridades locales a fondo, porque ¿cómo es posible que con orden de aprehensión esta persona se moviera con toda libertad, que fuese patrocinador de un equipo de béisbol y que todo mundo supiera a qué se dedicaba y no lo tocaran? ¿Por qué? ¿Cuál era su estatus? Tenía que haber ahí contubernio con autoridades. De visita en Morelos, en donde se han registrado varios de estos hechos violentos, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, rechazó que cambie la estrategia de seguridad. Con el baño de sangre que haya, no se mueve. Eso es lo que estamos haciendo, reforzar con diversas acciones. No solamente es el tema de jóvenes, también se trata de ver la investigación y la persecución de los delitos. Por eso nosotros decimos que abrazos, no balazos, no significa que estamos cruzados de brazos. Estamos trabajando en las investigaciones de los delitos. ¿No reflanqueaste los sí fortalecer? ¿No reflanquea la seguridad, pero sí fortalecer? En las zonas en donde haya que hacerlo, lo estamos haciendo. Ay, donde haya, no es que haya un problema grave de seguridad en este. No.